Tú también te preguntarás, ¿cómo un fraile del siglo XVII podía volar? Descubre el misterio de San José de Cupertino, el santo que desafió la gravedad. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Así que, ¿quién fue este peculiar santo? José de Cupertino, nacido en 1603 en una humilde familia italiana, fue un hombre de profunda fe, pero también de una inteligencia, digamos, limitada. Desde pequeño, se le describía como un niño distraído, más interesado en la oración que en los estudios. Su vida, marcada por la pobreza y la aparente torpeza, estaba lejos de sugerir un futuro de milagros y vuelos. A pesar de sus dificultades académicas, su devoción a Dios era inquebrantable. Cuenta la leyenda que, incluso durante sus intentos fallidos de aprendizaje, José experimentaba visiones y éxtasis religiosos. Estos momentos trascendentales, llenos de fervor espiritual, se convertirían en la semilla de su extraordinaria reputación. Su vida monástica, llena de ayunos y oraciones, no estaba exenta de desafíos. Su fama de distraído le seguía, a menudo provocando situaciones cómicas, aunque siempre con un trasfondo de profunda espiritualidad. Fue precisamente esta aparente fragilidad la que, con el tiempo, se transformaría en un símbolo de la inmensa gracia divina que lo rodeaba. Pues bien, imagínate un pueblito italiano, sencillo y humilde, en el siglo XVII. Allí, en medio de olivos y campos soleados, nació José. Su familia, de campesinos humildes, le enseñó el valor del trabajo duro y la profunda fe en Dios. Desde pequeño, se le veía como un niño tranquilo, observador, quizás un poco distraído, pero con una mirada que reflejaba una inocencia conmovedora. Tú podrías verlo jugando entre los campos, soñando despierto, un niño sencillo con un corazón enorme. A pesar de su humildad, su familia le brindó todo su cariño y le inculcó una profunda religiosidad. Asistía a misa con devoción, y aunque no destacaba por su brillantez académica, su alma sencilla se llenaba de una fe inquebrantable. Recuerda que la vida en esa época era dura, el trabajo en el campo exigente, pero en medio de esa simplicidad, José encontró su paz y su conexión con lo divino. Él, un niño pequeño, ya mostraba un alma grande. Su inocencia y su devoción eran evidentes para todos. No era un niño travieso ni rebelde, sino más bien un alma pura, con una capacidad de asombro que le hacía ver la grandeza de Dios en las cosas más sencillas. Él veía milagros en la flor de un campo, en la sonrisa de un anciano, en la luz del sol. Esa sensibilidad innata, esa conexión con lo espiritual, lo marcaría para siempre, preparándolo para un destino extraordinario que pocos podían imaginar. Pero la vida de José no se quedó en el campo. Un día, sintiendo un llamado profundo en su corazón, decidió que quería ser franciscano. Imagina la valentía que eso requería en esa época, tú. Dejar la familiaridad de tu hogar, tus costumbres, un cambio radical. Pero el deseo de servir a Dios era más fuerte que cualquier miedo. La entrada al convento no fue fácil. Tu familia, acostumbrada a la vida sencilla del campo, no entendía del todo su aspiración. Quizás te imaginas las conversaciones, las dudas, las lágrimas. Pero José, con su fe inquebrantable, perseveró. Su determinación era un faro que guiaba sus pasos. Las pruebas no terminaron ahí. La vida monástica era rigurosa, llena de austeridades y disciplina. Debes imaginar la fuerza de voluntad necesaria para superar la nostalgia, la dureza de las tareas, la exigencia de la vida religiosa. Pero José, con su fe inquebrantable, superó cada obstáculo, cada prueba, cada tentación. Dejar la tranquilidad del campo para enfrentarse a los libros y a la disciplina monacal no fue fácil. Tú, imagínate, un joven acostumbrado al aire libre, de repente encerrado entre gruesos tomos de teología y filosofía. Al principio, los estudios se le hicieron cuesta arriba. No era que careciera de inteligencia, sino que su forma de aprender era diferente, más intuitiva, más, digamos, peculiar.
Su mente, tan brillante como un relámpago, saltaba de un concepto a otro sin seguir el orden establecido. Para los maestros, acostumbrados a alumnos más metódicos, José era un enigma. A veces parecía comprenderlo todo con una facilidad asombrosa, otras veces se perdía en detalles aparentemente insignificantes, dejando a sus profesores perplejos. Era un estudiante poco convencional, sí, pero su espíritu era inquebrantable. La memorización, por ejemplo, se le hacía un suplicio. Prefería comprender la esencia de las cosas antes que repetirlas de memoria. Esto, en una época donde la memorización era fundamental para el aprendizaje, lo colocaba en una posición difícil. Pero su perseverancia, su fe inquebrantable y su peculiar forma de razonar, lo ayudaron a superar los obstáculos que se le presentaban en su camino hacia la orden franciscana. Y así, llegaste al convento. Imagina el cambio, de la libertad del campo a la rigurosa disciplina monástica. Las paredes de piedra, el silencio casi absoluto, interrumpido solo por los rezos y el canto gregoriano, un mundo totalmente nuevo para ti. ¿Te sentiste abrumado? Probablemente. Pero entre las austeras rutinas, algo empezó a despertar en tu interior, una profunda conexión espiritual que iba más allá de la simple oración. Empezaron entonces las experiencias que nadie podía explicar. ¿Recuerdas la sensación de paz absoluta que te invadía? Esa sensación se intensificó, convirtiéndose en momentos de éxtasis místico, donde el tiempo parecía detenerse y el mundo a tu alrededor se desvanecía. Estos episodios, tan intensos, eran seguidos de un agotamiento físico extremo. ¿Te costaba entender lo que ocurría? Pero no solo era la paz interior. Empezaron a ocurrir fenómenos inexplicables a tu alrededor. Objetos que se movían sin que nadie los tocara, luces extrañas que iluminaban la noche, una sensación constante de que algo invisible te acompañaba. Todo esto, sin una explicación lógica. ¿Sentiste miedo? ¿Sorpresa? ¿O quizás, una mezcla de ambas cosas? Era el comienzo de algo extraordinario. Y de pronto, entre los rezos y la meditación, sucedió. Tú, joven José, sentiste una fuerza desconocida, una ligereza que te elevaba del suelo. No fue un sueño, sino una realidad palpable, un éxtasis que te dejaba sin aliento. Tus pies dejaron de tocar la fría piedra del suelo, y flotabas, suspendido en el aire, entre la sorpresa y el asombro. ¿Recuerdas la sensación? Un suave balanceo, como si el viento te llevara con ternura, un momento de gracia divina. Los otros monjes, testigos mudos de este milagro, lo describieron después con asombro. Hablaban de una luz celestial que te rodeaba, de la paz que emanaba de ti. Algunos lloraban, otros se arrodillaban en oración, mientras tú, suspendido en el aire, parecías flotar como una pluma en la brisa. Era un espectáculo sobrenatural, un evento que desafiaba la comprensión humana, pero que llenaba de fe a todos los presentes. Estos primeros vuelos, estos éxtasis místicos, fueron el comienzo de una serie de eventos extraordinarios en tu vida. Cada vez, la experiencia era más intensa, más profunda. Tú, en tus relatos, describías una sensación de unión con Dios, una experiencia sobrenatural que te transformaba por completo. La levitación no era solo un fenómeno físico, era una manifestación de tu profunda espiritualidad, una prueba tangible de tu fe inquebrantable. Te encontrabas suspendido, flotando en un mar de luz dorada. La sensación era indescriptible, una paz profunda que inundaba tu ser. Ya no sentías tu cuerpo físico, solo una conciencia pura, elevada, en comunión con algo infinitamente grande y hermoso. Imágenes vívidas, destellos de una belleza celestial, se sucedían en tu mente, revelando misterios del universo que jamás podrías haber imaginado. Vislumbrabas escenas de la vida de Cristo, momentos de profunda ternura y sacrificio. Sentías su amor, su compasión, como una corriente cálida que te envolvía por completo. Y luego, la visión cambiaba, mostrando la inmensidad del cosmos, la creación misma, en todo su esplendor y misterio.
Era un viaje espiritual que trascendía el tiempo y el espacio. Era una experiencia tan intensa, tan real, que te dejaba sin aliento. La divinidad se te presentaba no como una figura distante e inaccesible, sino como un amor incondicional, una fuerza creadora que te abrazaba y te llenaba de una alegría inefable. Sentías una conexión profunda con Dios, una unidad que te hacía sentir parte de algo mucho más grande que tú mismo. De repente, te encontrabas de vuelta en tu cuerpo, pero algo había cambiado. Una mujer ciega de nacimiento, que te había implorado ayuda, ahora veía. Sus ojos, antes oscuros y vacíos, brillaban con la luz del entendimiento, llenos de lágrimas de alegría. Tú, testigo mudo de la intervención divina, sentías un escalofrío que recorría tu espina dorsal, la fuerza de lo sobrenatural te había envuelto, te había usado como instrumento. Otro milagro se presentó ante ti. Un hombre aquejado de una enfermedad incurable, su cuerpo consumido por el dolor, yacía postrado en su lecho. Tras una oración ferviente tuya, una luz cegadora emanó de tu mano, envolviendo al enfermo. Cuando la luz se disipó, el hombre se levantó, sano y fuerte, completamente curado. La sanación había sido instantánea, un testimonio palpable del poder divino que actuaba a través de ti. No solo sanaciones físicas, sino también eventos inexplicables se sucedieron a tu alrededor. Un día, una tormenta feroz amenazaba con destruir un pueblo entero. Pero, de repente, en medio del caos, una calma inusual se apoderó de la naturaleza. El viento cesó, la lluvia se detuvo, y el cielo se despejó, como si una mano invisible hubiera intervenido. Tú, en medio de la multitud agradecida, comprendías que eras el canal de un poder superior. Así que ahí estabas, testigo de un milagro. Pero la curación de la mujer ciega no fue un hecho aislado. La noticia de tu intervención, de la asombrosa capacidad de sanación de San José de Cupertino, comenzó a correr como la pólvora. De boca en boca, primero en tu pequeño pueblo, luego en ciudades cercanas, la historia se expandió, cada relato más exagerado y maravilloso que el anterior. Se hablaba de un santo que flotaba, que se elevaba en el aire, un santo volador. La gente, atraída por la fama creciente del santo, empezó a llegar en peregrinación. No solo los enfermos y desesperados buscaban su ayuda, sino también los curiosos, los incrédulos, aquellos que querían presenciar con sus propios ojos este fenómeno extraordinario. Imagínate, carruajes y gente a pie, llenando las calles angostas, creando un ambiente de fervor y expectativa. La propagación de sus milagros no se limitaba a las historias orales. Pronto, las noticias llegaron a los oídos de nobles y clérigos, quienes, intrigados, comenzaron a investigar. Algunos, con escepticismo, otros con fe, todos atraídos por la magnética figura del santo volador. Tu fama trascendía las fronteras de tu pequeña realidad, convirtiéndose en un fenómeno de alcance nacional. Pero, ¿qué pensaban los demás? Tú mismo has visto sus milagros, pero no todos compartían tu asombro. Para muchos, las curaciones y levitaciones eran trucos, ilusiones o incluso obra del diablo. La Iglesia, con su afán de mantener el orden y la ortodoxia, no podía ignorar las historias que circulaban sobre el joven fraile. Se iniciaron entonces las investigaciones, llenas de escepticismo y dudas. Se analizaron cada uno de los eventos con lupa. Cada testimonio fue revisado, buscando inconsistencias o posibles explicaciones racionales. Se interrogó a testigos, se examinaron las circunstancias de cada milagro. La presión sobre José de Cupertino fue inmensa. Imagínate, tú, la carga de tener que probar algo tan extraordinario. Se buscaban explicaciones naturales para sus levitaciones, para las curaciones repentinas. ¿Era hipnosis? ¿Sugestión? ¿Una extraña enfermedad que provocaba estos fenómenos? Las investigaciones fueron exhaustivas, rigurosas, buscando cualquier falla en la narrativa de los milagros. A pesar del escepticismo, algo permanecía incuestionable, la profunda fe de José de Cupertino. Pero la fe, a veces, te lleva por caminos inesperados.
Recuerda que José de Cupertino no era un hombre de quedarse quieto. Sus viajes, aunque a menudo forzados por sus superiores, se convirtieron en un peregrinaje espiritual. De un convento a otro, llevando consigo su humildad y su don excepcional. Imagínate, tú, viajando en carruajes polvorientos, con el viento en tu rostro, pasando por pueblos pintorescos, buscando refugio en la oración y la compañía de otros hombres de Dios. Cada convento era una nueva etapa en su viaje, un nuevo encuentro con Dios y con los hermanos. En algunos, lo recibían con asombro y devoción, maravillados por los relatos de sus levitaciones. En otros, la incredulidad prevalecía, pero él, siempre paciente, seguía compartiendo su fe a través del servicio y la oración. Piensa en las largas jornadas, el cansancio del cuerpo, pero la fuerza inquebrantable de su espíritu, siempre guiado por una fe profunda. Estos viajes no fueron solo desplazamientos físicos, fueron un constante crecimiento espiritual. Fue una oportunidad para profundizar en su relación con Dios, para fortalecer su fe a través de la adversidad y las pruebas. Recuerda que cada paso, cada oración, cada encuentro, lo acercaba más a la santidad que ya se manifestaba en su vida. Fue un viaje interior, tan importante como el exterior. Un peregrinaje del alma en busca de la unión con lo divino. Pero sus viajes no eran una huida de la humildad, sino una manifestación de ella. Tú verás, José de Cupertino no buscaba la gloria, ni el reconocimiento. Su vida era un silencioso canto a la fe, una profunda y sencilla entrega a Dios. A pesar de sus dones extraordinarios, él se mantenía humilde, incluso avergonzado, de sus poderes. Recuerda cómo se escondía, cómo buscaba la soledad para orar, alejado del bullicio del mundo. Su pobreza era voluntaria, una elección consciente. Él no ansiaba riquezas ni posesiones materiales. Para él, la verdadera riqueza estaba en la cercanía a Dios, en la pureza de su alma, en la sencillez de su vida. Observa cómo su devoción era absoluta, una entrega total sin reservas ni condiciones. Su fe era la base de su existencia, el motor de sus acciones, la luz que guiaba sus pasos. Su humildad no era una máscara, sino una profunda convicción. Era la esencia misma de su ser. Él no buscaba impresionar a nadie, ni destacar entre la multitud. Su vida era un testimonio silencioso de fe, un ejemplo para todos nosotros. Tú puedes ver en él un reflejo de la verdadera humildad, aquella que nace del corazón y se manifiesta en cada acción, en cada pensamiento, en cada palabra. Pero la fe, tú sabes, no es un camino de rosas. Para José, la profunda conexión con Dios también trajo momentos de intensa duda. Imagínate, el peso de su misión, la incomprensión de muchos, incluso de aquellos que deberían haberlo apoyado. A veces, la carga era tan grande que sentía que se hundía, que su fe se debilitaba, como un barco a punto de naufragar en una tormenta furiosa. Él luchaba contra las tentaciones, contra la desesperación. La soledad, a pesar de la multitud que lo seguía, lo golpeaba con fuerza. Se cuestionaba su capacidad, su valor. ¿Era digno de la gracia que Dios le había otorgado? La respuesta, sin embargo, la encontraba siempre en la oración, en la profunda humildad de su corazón. Y es ahí, en esos momentos de oscuridad, donde la fortaleza espiritual de José brilla con más intensidad. Su sufrimiento no lo quebró, lo fortaleció. Cada prueba, cada duda superada, lo acercaba más a Dios, lo hacía más consciente de su propia fragilidad y a la vez, de la inmensa fuerza del amor divino que lo sostenía. Recuerda que, tú también, puedes encontrar fortaleza en tus momentos difíciles. Pero incluso en esos momentos de oscuridad, la oración era su refugio. Imagínate, tú, arrodillado en una celda fría, sintiendo el peso del mundo sobre tus hombros, pero encontrando consuelo en la conversación silenciosa con Dios. Esa conexión, esa profunda fe, era su fuerza, su luz en la más impenetrable oscuridad. Era su ancla en medio de la tormenta. Su oración no era un simple ritual, sino una comunicación íntima, un diálogo constante con lo divino.
Él no pedía milagros espectaculares, sino la fuerza para perseverar, la sabiduría para guiar a los demás, la humildad para aceptar sus propias limitaciones. Era una conversación de alma a alma, llena de confianza y amor incondicional. A través de la oración, José encontraba la paz que el mundo le negaba. Era su fuente de fortaleza, su guía en el camino de la fe. Esa profunda conexión con lo divino no solo le daba consuelo, sino que lo impulsaba a compartir su amor y compasión con los demás, convirtiendo su vida en un testimonio vivo de la fe. Pero, ¿qué opinaba la Iglesia de sus extraordinarias habilidades? ¿Te imaginas la controversia, verdad? Algunos clérigos, maravillados por sus éxtasis y curaciones, veían en él un santo de verdad, un elegido de Dios. Sus levitaciones, sus visiones, eran pruebas irrefutables para ellos, señales divinas de una fe inquebrantable. Pero otros, más escépticos, veían solo engaño, una farsa, un simple truco de la mente. El debate teológico se encendió. ¿Eran sus milagros auténticos o producto de la histeria colectiva? Para muchos, era un desafío a la ortodoxia, una prueba de fe que dividía a la Iglesia misma. Se discutían tratados y se redactaban informes, buscando una explicación racional a lo inexplicable. La línea entre la fe y la duda se volvía cada vez más tenue, y tú, como testigo de aquella época, te encontrarías en medio de la tormenta. Algunos teólogos se aferraban a la explicación de la posesión demoníaca, mientras otros veían en él un instrumento de Dios, un hombre elegido para demostrar el poder de la fe. Imagina la presión que debía sentir José de Cupertino en medio de ese debate tan intenso, con su vida y su reputación en juego. Sus milagros, que para él eran simples manifestaciones de su profunda espiritualidad, se convertían en el centro de una guerra ideológica. Pero la Iglesia no se pronunció de inmediato. Tuvo que pasar tiempo, un largo proceso de investigación, donde se examinaron cada uno de sus milagros, cada testimonio, cada escrito. Imagina la cantidad de documentos, la minuciosidad del trabajo para determinar la santidad de un hombre que, según muchos, volaba. Ese camino hacia la canonización fue largo y complejo, lleno de debates y escrutinio. Se recopilaron pruebas, se interrogaron testigos, se analizaron los relatos de sus éxtasis y curaciones. Piensa en la presión que debió haber existido, la necesidad de verificar cada detalle, cada milagro, antes de que la Iglesia pudiera declarar oficialmente su santidad. Fue un proceso riguroso, que duró años, y que puso a prueba la fe y la paciencia de muchos. Finalmente, después de un arduo proceso, la Iglesia reconoció oficialmente la santidad de José de Cupertino. Su canonización fue el resultado de un largo camino, un viaje que comenzó con sus extraordinarios dones y terminó con el reconocimiento oficial de su santidad. Imagina la alegría y la celebración que esto debió provocar, la culminación de un proceso que confirmó su lugar en la historia de la Iglesia. Pero, ¿qué hay detrás de esos milagros? La Iglesia investigó a fondo, tú lo sabes. Se analizaron testimonios, se estudiaron las circunstancias, se buscó alguna explicación lógica, aunque fuera parcial. Algunos atribuían sus levaciones al fervor religioso, a un estado de éxtasis tan profundo que desafiaba la física conocida. Otros, más escépticos, buscaban explicaciones en fenómenos naturales, en engaños o incluso en la sugestión. Imagina la complejidad, ¿verdad? Historiadores y científicos modernos han revisado estos casos con herramientas y conocimientos que en el siglo XVII eran impensables. Analizan las condiciones sociales, los testimonios, buscando sesgos o interpretaciones erróneas. La búsqueda de explicaciones racionales no busca desmerecer la fe, sino comprender el contexto en que sucedieron esos eventos extraordinarios. La ciencia moderna, con su enfoque en la evidencia empírica, puede ofrecer perspectivas diferentes. Se podrían explorar factores como la histeria colectiva, la sugestión masiva o incluso enfermedades neurológicas poco comprendidas en la época. No se trata de negar lo sobrenatural, sino de intentar entender si hay explicaciones alternativas basadas en el conocimiento actual. Es un trabajo complejo,
un diálogo entre fe y razón. Pero su historia no termina ahí, ¿verdad? La fama de José de Cupertino trascendió las fronteras de Italia. Hoy, siglos después, tú puedes encontrar imágenes suyas en iglesias, estampas y hasta en objetos cotidianos. Su historia, llena de vuelos milagrosos, sigue cautivando la imaginación. Su imagen, a menudo representada en pleno vuelo, se ha convertido en un símbolo de la fe inquebrantable y la conexión con lo divino. Incluso en la cultura popular, tú encuentras referencias a él, aunque a veces de forma sutil. Piensa en las películas, los libros, las leyendas. Su legado sigue vivo. Para muchos, tú lo sabes, representa la posibilidad de lo extraordinario, la fe que mueve montañas, o al menos, hace volar a un fraile. Su historia nos invita a creer en lo inexplicable, a buscar la conexión espiritual y a recordar que, a veces, los milagros ocurren. ¿Qué te parece su historia? Sí, imagínate, tú puedes encontrarlo en pinturas majestuosas, donde se le representa con su hábito franciscano, a veces levitando, rodeado de ángeles o con una expresión de profunda serenidad. En otras, se le muestra en momentos de éxtasis místico, con los ojos cerrados, absorto en la oración. Observa la variedad de representaciones, cada una con su propio encanto. A lo largo de los siglos, su iconografía ha ido evolucionando, pero siempre manteniendo ciertos elementos clave. Fíjate en cómo los artistas han plasmado su humildad, su devoción profunda y, por supuesto, ese don extraordinario que poseía, la capacidad de levitar. Es fascinante ver cómo se ha ido reinterpretando su figura a través del tiempo. Desde las pinturas más realistas hasta las representaciones más simbólicas, la imagen de San José de Cupertino ha llegado a todos los rincones. Piensa en las estampas, pequeñas y sencillas, que llevaban los peregrinos como símbolo de fe. También en los grandes retablos de las iglesias, donde su figura se integraba en narrativas más complejas. Cada una de estas imágenes nos habla de la profunda devoción que despertó. Pero, ¿sabías que la vida de San José de Cupertino ha trascendido el ámbito religioso? Su historia, llena de milagros y éxtasis, ha inspirado a artistas, escritores y cineastas a lo largo de los siglos. Imagina, tú, las páginas de libros antiguos, donde se describe su vuelo celestial, un vuelo que ha cautivado la imaginación de generaciones. Piensa en las novelas, las obras de teatro, incluso las óperas, que han tomado su historia como base. Han retratado sus éxtasis, sus vuelos, sus momentos de profunda oración, transformando su vida en una fuente inagotable de inspiración artística. Tú mismo puedes encontrar estas representaciones en museos o bibliotecas, un testimonio de su perdurable legado. Y no solo en la literatura, amigo. El cine también ha explorado la fascinante vida de este santo. Aunque no existen películas exclusivamente dedicadas a él, su figura ha aparecido en varias producciones, ya sea como un personaje secundario o como una inspiración para escenas memorables. Imagina esas escenas, tú, llenas de efectos especiales que intentan plasmar sus milagrosos vuelos. Pero, ¿qué significan esos vuelos? Para muchos, fueron una manifestación palpable de su profunda conexión con Dios, una elevación física que reflejaba su intensa espiritualidad. Imagina, tú, la escena, José, en éxtasis, ascendiendo hacia el cielo, un símbolo de la búsqueda del alma hacia lo divino. No era un simple salto, sino una experiencia mística, una fusión entre lo terrenal y lo celestial. Otros interpretan sus vuelos como una representación de la ascensión del alma hacia la pureza y la santidad. Para ellos, cada vuelo era un paso más en su viaje espiritual, un triunfo sobre las tentaciones terrenales, un acercamiento a la gracia divina. Piensa en la libertad que esos vuelos simbolizan, una liberación del peso del mundo, un ascenso hacia una realidad más elevada. Independientemente de la interpretación, sus vuelos transmiten un mensaje trascendental, la posibilidad de trascender lo material, de alcanzar un estado de unión con lo divino.
Es un recordatorio de que, aunque nuestro camino sea a veces difícil, siempre hay una fuerza superior que nos guía, que nos eleva por encima de nuestras limitaciones. Es una llamada a la fe, a la esperanza, a la búsqueda de la trascendencia espiritual. Pero, ¿qué hay más allá de esas imágenes tan impresionantes? ¿Tú te preguntas, ¿fueron realmente vuelos? ¿O una interpretación exagerada de eventos naturales, quizás una ilusión óptica masiva? La falta de registros contemporáneos exhaustivos alimenta la especulación. Algunos historiadores apuntan a posibles problemas de salud, convulsiones incluso, que pudieron ser malinterpretadas por la gente de la época. La línea entre milagro y misterio se difumina. Piensa en ello. La falta de evidencia física irrefutable, las descripciones a menudo subjetivas y la creencia ferviente de sus contemporáneos. ¿Cómo separar la fe inquebrantable de la realidad objetiva? Las dudas, tú lo sabes, son parte del misterio. Quizás la verdadera respuesta está en la imposibilidad de responder con certeza, en la perpetua ambigüedad que rodea a estos eventos extraordinarios. ¿Y tú, qué opinas? ¿Milagro, leyenda o una mezcla de ambos? La historia de San José de Cupertino nos invita a cuestionar, a dudar, a explorar las fronteras entre lo inexplicable y lo creíble. El enigma persiste, alimentando la fascinación por este santo tan singular, un enigma que quizás nunca se resuelva por completo, dejando espacio para la interpretación y la reflexión personal. Es un misterio que perdurará a través del tiempo. Así que, ¿qué queda después de indagar en los misterios de sus vuelos? Más allá de las especulaciones, tú encuentras un legado de fe inquebrantable. San José de Cupertino, a pesar de las dudas que puedan surgir, nos deja una profunda huella de esperanza. Su vida, aunque llena de desafíos, representa la perseverancia en la búsqueda de la espiritualidad. Su historia nos recuerda que la fe puede mover montañas, incluso si esas montañas son las dudas de la razón. Para ti, su ejemplo sirve como un faro en la tormenta, una prueba de que la devoción sincera puede trascender las barreras del entendimiento humano. Él nos invita a creer, a confiar, aunque la respuesta a nuestros misterios no siempre sea evidente. El legado de San José de Cupertino no se limita a la controversia de sus vuelos, sino que reside en la profunda inspiración que nos deja. Tú, al contemplar su vida, puedes encontrar fuerza en su ejemplo de humildad, perseverancia y fe inquebrantable. Su historia es un testimonio de la potencia de la creencia, un recordatorio de que la esperanza puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre San José de Cupertino. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué te pareció su increíble historia?